Me disculpan, vamos a comenzar ahora sí la sesión. Muy bien, repito, mi nombre es Eduardo Medina y estoy aquí para para trabajar sobre un webinartón que estamos haciendo en el mes de noviembre con 4 webinars de hojas de cálculo con diferentes motivos y en este caso, el día de hoy, vamos a trabajar con conexiones entre hojas de cálculo, funciones de búsqueda, relación y o validación. Básicamente, con los ejercicios que voy a desplegar, vamos a trabajar con la función import range, la función suma, la función suma producto, la función unique. También vamos a trabajar con import HTML y la función VLOOKUP y if error. Si tenemos suerte y nos alcanza el tiempo, pudiéramos entonces también ver la función de coincidir y la de índice. Bien, para hacer algunas eh, eh, cosas adicionales que no puede hacer VLOOKUP. Muy bien, entonces vamos a iniciar nuestra sesión y vamos a trabajar con una hoja de datos que tiene unos datos de venta. Estos datos de venta tienen la fecha, el vendedor, la región, estado, marca de un producto, las ventas y el costo, ¿ok? Entonces, sobre este grupo de datos, que en este caso yo tengo unos datos, apenas 30 registros, pero pudieran ser cientos o miles de registros, igual podemos hacer cualquier tipo de trabajo. Entonces, para esto, yo voy a iniciar un nuevo documento, una nueva hoja de cálculo y vamos a hacer una conexión entre nuestro documento nuevo y la hoja de datos de venta. Entonces, en este caso, lo primero que voy a hacer con mi nueva hoja de cálculo es colocarle un título. Ese título me va a servir de referencia para buscarlo en futuras oportunidades. Y yo voy a colocarle el nombre de import range, que va a ser la función que vamos a trabajar. ¿Qué pasó aquí? Ya va. Import range. Muy bien. Y aquí voy a volver a copiar para saber. Entonces, en principio, ¿en qué consiste la función de import range? Import range me permite tener una conexión con otras hojas de cálculo. Y las personas que vienen de Excel, de Microsoft Excel, cuando ustedes hacían una conexión con otro archivo, lo que hacían era darle un camino, una referencia dentro del disco duro. Ustedes le decían, bueno, vas a buscar en el disco C, en el directorio ejercicios, el archivo 3. Entonces, era muy fácil conseguir hacer esas referencias y hacer esas conexiones porque todo estaba dentro de un disco local. Y si era en una red, bueno, se hacía la referencia al disco de la red. Pero en este caso, ahora nosotros nuestros trabajos los hacemos en la nube. Ya va, voy un momento. Entonces, en la nube, nosotros tenemos que hacer una referencia es a un documento en la nube y ya no va a ser una referencia como por ejemplo en este caso un archivo. Si yo quiero buscar el archivo que se llama import range, yo lo puedo conseguir en mi Drive y fíjense que yo busco en Drive y puedo ver mis documentos con nombre y apellido, pero en la nube los documentos tienen otro identificador que es esto que está aquí, que se llama el URL, ¿ok? La locación del archivo en la nube. Y este
esta barra que está aquí arriba, va a ser el identificador que yo voy a estar utilizando para poder hacer las conexiones. ¿Qué es lo que quiero yo? Yo voy a tener en este documento yo en principio lo que quiero es tener un, un resumen de ventas sobre un archivo de ventas que tengo aquí. Entonces, para hacerlo muy fácil, lo primero que voy a hacer es llevarme este dato, $35.5, lo voy a llevar a mi otro documento. Para hacer eso, yo necesito conocer la identificación que tengo de este archivo en la nube. Entonces, el identificador que voy a utilizar va a ser desde que comienzan estos caracteres hasta donde termina edit. No sé si no pudieron verlo, pero vamos a ver si sin soltar el botón, fíjense que doy hasta el final y hay un slash edit numeral git igual 0. Bueno, yo llego hasta el último carácter antes del slash edit. Entonces, esto que tengo aquí va a ser mi identificador. Esto lo voy a copiar y me voy entonces a construir mi fórmula. En este caso, la función import range comienza con el signo igual y voy a comenzar a tipear entonces y automáticamente me van a aparecer las funciones que comiencen por por las letras que estoy tipeando. En este caso, fíjense que hay diferentes import y yo voy a trabajar con import range. Pudiera tipearlo completamente o pudiera hacerle clic de una vez para que él me dé una referencia de cómo debo hacerlo. Entonces, fíjense que estoy haciendo el import range. Lo primero que debo hacer es darle el primer argumento, que es el URL de la hoja de cálculo, pero esto lo debo hacer entre comillas. Y si no recuerdo bien cómo hacerlo, tengo un ejemplo aquí abajo que me dice que entre comillas hay un URL y luego se separa el argumento con un punto y coma. El siguiente argumento sería exactamente el rango de datos que voy a utilizar. En este caso yo quiero utilizar solamente una celda. Bien, comenzamos entonces con las comillas y sobre esas comillas voy a pegar. Uy, perdón, me fui yo, disculpen. Sobre esas comillas estoy pegando entonces el identificador de venta, de datos de venta, ¿ok? Que es este que está aquí que seleccioné. Continúo con el siguiente argumento. En este caso, tengo que separar los argumentos con punto y coma. Aquí tengo que hacer una observación y por favor tomen nota. Cuando su hoja de cálculo está configurada en el idioma español, los argumentos se separan con punto y coma. Pero cuando tienen configurado en su computador la hoja de cálculo con inglés, entonces los argumentos se separan con coma. Bien, punto y coma, y luego viene ahora entre comillas lo que voy a buscar. Entonces, ¿qué voy a buscar aquí? En primer lugar, tengo que decirle en qué pestaña está esto, y bueno, está en la pestaña transacción. Bien, entonces debo tipear transacción y luego de que tipee transacción, un signo de exclamación me va a indicar cuál es el rango de celda o la celda. Y voy a buscar la celda F2. Muy bien, vamos entonces a tipear aquí transacción. Vamos a tipearlo en minúscula, como es, a ver, T mayúscula, ok. Transacción.
Tengo ya el nombre de la hoja, signo de exclamación y la celda F2. Aquí ya tengo lista el argumento 2 y culmino cerrando el paréntesis del import range. Entonces, en teoría, esa es la configuración de mi import range. Un primer argumento que es el URL de la hoja de cálculo y un segundo argumento que es la celda o las celdas, el rango que estoy buscando dentro de la hoja en particular. Esto me va, cuando le dé Enter, seguramente me va a pedir, me va a dar un mensaje que solicita permiso. Entonces, en este caso, ok, aquí me dice que tiene una referencia y dice, debes conectar estas hojas. Vean este mensaje. Y realmente lo que necesito es pedir permiso. Entonces, si yo sé que voy a utilizar datos para compartir estos archivos, yo lo que debo es darle a mi documento el permiso de que todos los que, todos los que tengan el URL puedan activar. Aquí está. Cualquier usuario que tenga el enlace va a poder tener autorización para ver este archivo. Esta es la recomendación que yo les doy cuando quieran compartir. En este caso tengo también la opción, yo como esto lo pudiera compartir con cualquier persona que esté navegando en Internet, pero aquí tengo la opción de que lo comparta con cualquier persona de mi empresa, de mi dominio, que tenga el enlace. En este caso lo voy a hacer con este, le doy guardar, ya estoy autorizando. Y ahora ya no debo tener problemas. Ok, ya tiene la autorización para ver el campo 3550. Este es un ejemplo básico, sencillo. ¿Para qué pudiéramos nosotros utilizar o también import range? Bueno, con el import range yo pudiera traerme una suma de todas estas ventas, ¿ok? Una suma de todas estas ventas y lo puedo hacer con el mismo, vamos a colocar total de ventas. Entonces, ya tengo conexión con aquel documento, no habría mayor inconveniente. Entonces, para sumar, yo utilizo la función suma. Y dentro de la función suma, voy a utilizar los archivos que están en la otra página. Por lo tanto, debo hacer otra vez el import range. Entonces, en este caso, vuelvo a colocar import range y lo voy a copiar nuevamente por esta vez, pero luego voy a utilizar el famoso copiar y pegar, ¿no? Import range, abro paréntesis, entre comillas, el URL que debo tener pegado. Ahí está el URL o el identificador de esa hoja. Para evitar dudas, fíjense que hay un detalle también aquí interesante. Yo puedo ir directamente a mi página y seleccionar todo, pero con esto también funciona, como lo hice al principio. Pero yo voy a seleccionar todo el URL, ¿ok? Desde doc.google.com, etcétera, todo lo estoy seleccionando y lo voy a pegar aquí. Y lo hago precisamente para que ustedes vean que también funciona. Funciona o solamente con el identificador del documento o con todo el URL. Luego punto y coma y viene el segundo argumento que es transacción. Luego recuerden que transacción es porque se llama la hoja. Aquí transacción, si se llamara
hoja 1, tendría que colocar hoja 1, el signo de exclamación, y ahora, en este caso, yo voy a sumar desde F2 hasta F y dejo la referencia, esta es una referencia relativa, la dejo abierta. En este caso, estoy cerrando el paréntesis del import range y me falta cerrar el paréntesis de suma. Al darle enter, entonces tengo la sumatoria total de esto que está aquí. Esto que está aquí, si venimos aquí, hacemos una validación y coloco que me sume de F, de F2 a F30, 6.609. 6.600. Ok. Entonces, ¿qué pasó? Vamos a hacer un paréntesis y vamos a explicar algo que acaba de pasar. Voy a borrar esto que está aquí. 6.609, 6.609. Esta es la sumatoria de todo lo que aparece allá. Y esa es una sumatoria de un rango que viene de F2 hasta F30. Cuando yo coloco aquí F2 hasta F30, me funciona perfectamente me funciona la, ya va. Ok, sí funciona la fórmula, pero estoy dejando una referencia absoluta de F2 a F30. Fíjense que tengo aquí hasta F30. Pero ¿qué sucede si esto es dinámico y va creciendo y sigue creciendo en los registros? Bueno, yo tendría que estar todo el tiempo cambiando la referencia de mi fórmula. Por lo tanto, sepan que si yo prescindo del número de fila en la segunda opción del rango, entonces yo dejo abierto esto para que cada vez que haya un nuevo dato se pueda incluir. Entonces, esta suma es desde F2 hasta la última celda de F donde haya datos. Y por eso me está funcionando. Muy bien, seguimos entonces. Ahora tengo una inquietud. Yo quiero saber, en este caso yo tengo unas regiones y yo quiero saber cuánto se vende en la región este. Entonces, para eso tengo una nueva función que se llama suma producto. Entonces yo quiero colocar aquí ventas del este. Bien, para esa venta del este, bueno, voy a necesitar mi famosa, eh, perdón, voy a necesitar, disculpen que la máquina no me está haciendo caso. ¿Qué está pasando aquí? Le estoy dando escape y no me funciona. Ok, ahora sí. Ok. Vamos a echar para atrás qué fue lo que hizo. Bien. Yo lo que quería era hacer esto. Voy a copiar el import range para no volver a tipearlo. Y voy a utilizar aquí una nueva. Disculpe que el error es mío, que estoy poniendo mal la combinación de teclas para copiar. Entonces vamos a seleccionar de aquí, aquí. Ok. Selecciono desde aquí hasta aquí. Control C. Ahora sí. Entonces, hay una nueva fórmula, una función que se llama suma.
producto. Suma producto, entonces me permite hacer una suma de un grupo de datos. Este va a ser mi grupo de datos, por eso necesito el import range para venir a mis bases de datos y voy a buscar una región en la columna C y voy a saber cuál es la sumatoria de esa región dentro de la columna F. Entonces, en primer lugar, el primer parámetro es que quiero conseguir. Vamos a buscar aquí suma producto, abro paréntesis y le digo control V. Entonces, voy a colocar el primer argumento que van a ser las ventas, ¿ok? Recuerden que las ventas son la columna F. Punto y coma. Siguiente argumento. Entonces voy otra vez a control V porque necesito que la segunda columna sea la columna C, que es donde están las regiones. La columna C. Y la columna C va a ser igual a, entre comillas, el string que necesito conseguir, que va a ser en este caso, este. Estaba viendo si tenía mayúscula porque es case sensitive. Este. Cierro el paréntesis de, aquí tengo que buscar los paréntesis, suma producto, abrí paréntesis, import range, cerré el paréntesis de primer import range, cerré el paréntesis B y cerré el paréntesis de suma producto. En este caso, tengo ya mi fórmula lista. Vamos a pegar el mismo formato aquí. Entonces, fíjense lo que acabamos de hacer. Acabamos de hacer una búsqueda de todos los datos de F en las ventas. Súmame todas las ventas que sean del este. Ahora se me ocurre que perfectamente pudiera colocar aquí esa misma, fíjense, ventas por regiones y colocar aquí este. Déjenme ver rápidamente cuáles son. Este, norte, central, oeste, sur. Ok. Este, oeste, norte, sur y central, creo que era. Y agarro esta fórmula es del este, vamos a copiarla completa. Control C, la colocamos aquí, Control V y le vamos a hacer una pequeña modificación. Esa modificación va a ser que en vez de tener una referencia absoluta, que en este caso es este, voy a tener una referencia relativa y esa referencia va a ser la celda A7. En este caso, A7, ya tengo la referencia y le doy Enter. Entonces, ahora como esto está referenciado, yo puedo copiar estas fórmulas y él va a buscar en la siguiente fórmula la referencia, la celda A8, que es oeste, luego la celda A9, que es norte, y así sucesivamente. Le doy entonces la copia y si se dan cuenta, ahí tengo todas las ventas por regiones. Si yo hago una sumatoria de estas regiones, yo debiera tener el mismo valor. Fíjense que aquí este valor es exactamente el total de ventas. Quiere decir que esta función, vamos a copiar este formato, esta función es correcta aquí. Muy bien, entonces de esa manera nosotros acabamos de
hacer una búsqueda y en la búsqueda hicimos, perdón, primero hicimos una conexión con import range. Luego de hacer la conexión, buscamos un rango y luego pudimos hacer una suma de productos por medio de estos rangos. Yo pudiera también tener fíjense, en vez de colocar aquí este, oeste, norte, sur y central, voy a eliminar esto que está aquí. Voy a aplicar una función que se llama unique. Entonces, en este caso, le digo la función unique, aquí está, y voy a buscar qué es lo que quiero conseguir. Entonces es import range, nuevamente, abro paréntesis, doble comilla, vengo a buscar el valor de el URL, coloco sus comillas. Cuando finalizo el segundo argumento tiene que ser después de mi punto y coma, abro comillas y ¿qué es lo que quiero hacer? En el transacción vas a buscar entre C2 y C. Ok. Entonces, transacción, signo de exclamación, C2, dos puntos C. Esto lo que me va a buscar es los registros de C que no estén repetidos. A ver, transacción. Función de, ok. Import range. Me faltó la G. Me equivoqué. Muy bien, entonces ya ahora sí funciona. Yo en el import range del rango de la C le dije tráeme el registro único que aparezca aquí, o sea, no me traigas registros repetidos aquí. Y él lo que hizo fue traerme entonces norte, oeste, este, central y sur, y ahora sí, como tenía estos valores, pudo hacer sus cálculos. Yo pudiera repetir esa misma función, podría copiarla para saber cuáles son mis vendedores. Entonces, fíjense, yo voy a copiar la fórmula, pero en esta vez, en vez de utilizarlos en la columna C, voy a buscar la columna B para tener idea de cuáles son mis vendedores. Entonces, voy a venirme a esta celda y voy a colocar aquí B. Y de esa manera puedo tener el nombre de mis vendedores. En esos datos solamente tengo 4 vendedores: Eduardo Medina, Alfredo García, Luis Pérez y Andrés Galarraga. Esa es la opción de Unique. Muy bien, entonces vamos ahora a pasar a una siguiente asignación, que es la función import HTML, que también me permite buscar datos de otras fuentes. En este caso yo tengo preparado una página de Wikipedia, cualquier página de ustedes. A mí me gusta el fútbol, entonces aquí estoy mostrando una página de Wikipedia y el import HTML me permite traer de una página cualquier componente que sea tabla o que sea lista. Entonces, yo debo tener cierto conocimiento de HTML y saber, por ejemplo, que esto que está aquí es una tabla y esto que está aquí es una lista.
¿ok? Una lista ordenada o lista desordenada, etcétera. Pero ya les voy a mostrar lo que yo quiero buscar. Aquí va a aparecer una segunda tabla. La segunda tabla es los campeonatos. Esto es una tabla. Y una tercera tabla, que es la que yo voy a buscar, que es los palmarés. Esta tercera tabla yo la quiero en mi propia hoja de cálculo. ¿Cómo hago para llevarme estos datos? Bueno, en principio sé que es una tabla y sé que es la tercera tabla de esta página web. Entonces me voy a mi documento y voy a utilizar la función, perdón, este documento no es aquí, voy a utilizar la función import range. Vamos a colocarlo, perdón, import range no, import HTML. Entonces coloco import, va a aparecer la ayuda, no aparece, import HTML, abro paréntesis. Ok, aquí me dice no aparece porque yo lo oculté. Si le doy clic, aparece la ayuda. Entonces, en primer lugar, necesito, el primer argumento es el URL, el segundo argumento, si va a ser una tabla o va a ser una lista, y el tercero es qué número dentro de la hoja HTML. Ya nosotros sabemos que es la número 3. Entonces voy a colocar el URL, aquí está, Wikipedia, voy a copiarlo con control C, me voy nuevamente a mi hoja y voy a pegarlo dentro de doble comilla, aquí, primer argumento listo, punto y coma, segundo argumento, entonces es table, y fíjense que el table está entre comillas también, por lo tanto, vamos a colocarlo nosotros también entre comillas, si no causa un error, punto y coma, y el tercer argumento es el 3, porque es la tabla número 3 del import que voy a hacer. Cuando le doy clic, él se trae la información automáticamente. Y aquí tengo que Brasil tiene 5 campeonatos, 2 subcampeonatos, 2 terceros lugares y un cuarto lugar. De esa manera tan sencilla yo puedo utilizar, traer información aquí y procesarla o trabajarla. Es muy fácil de utilizar. Por ejemplo, el índice de esa página es una lista. Yo pudiera aquí cambiar la opción list y decirle que la lista número 1 me la traiga aquí. Cuando le doy enter, él me trae entonces la lista que aparece allí. Historia, antecedentes, primera copia, bicampeonatos, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la información. Yo me quedo con el ejemplo anterior porque todavía quiero mostrarles algo. Me voy a quedar con el palmarés. Entonces, ahora, bien, cuando yo tengo esta información aquí, esta información yo no la puedo procesar de manera correcta porque es el resultado de una función import range. Entonces, si yo me paro aquí en tercer puesto y intento modificar, copiar o lo que sea, no puedo, porque esto es resultado de la celda A1 tiene una función que se llama. Yo lo que le quiero dar es una recomendación. Si ustedes quieren trabajar con estos datos, entonces deben copiar los datos y una vez que copien estos datos, los vuelven a pegar de esta manera, pero con el botón derecho le dicen que es un pegado especial y van a pegar solo valores. Entonces, al pegarlo, en este caso, lo que tengo aquí, cada uno de estos sitios ya sí son editables, ya ustedes pueden moverlos, mostrarlos, copiarlos, borrarlos, ponerles lo que ustedes quieran. Entonces, es la gran diferencia entre este grupo de datos y este grupo de datos.
yo perfectamente pudiera haber copiado todo esto y luego eliminar mi import range. Entonces, es una manera de trabajar, por eso les hago la observación. Muy bien. Import range, venimos aquí, hicimos el import range, la suma, suma producto, unique, el import HTML y ahora vamos con la función de VLOOKUP. ¿En qué consiste VLOOKUP? VLOOKUP es una búsqueda vertical dentro de una tabla de datos. Básicamente, yo lo que estoy haciendo es buscando dentro de un rango de datos, que pudiera ser un producto en particular para que me dé un resultado en particular. Entonces, yo para el VLOOKUP voy a necesitar primero la llave, la clave, que es lo que voy a buscar. Yo pudiera decir, bueno, yo quiero buscar pez espada. Entonces, mi primer argumento sería la celda A11. El siguiente argumento es el rango donde lo voy a buscar, y en este caso el rango sería toda la información que estoy seleccionando, y luego exactamente qué es lo que quiero conseguir. Bueno, yo quiero conseguir el precio unitario del pez espada. Bueno, el tercer argumento debe ser la columna de precios. Entonces vamos a hacer esa búsqueda con VLOOKUP. El VLOOKUP entonces me permite VLOOKUP o buscar V, porque es de acuerdo a cómo ustedes tengan configurado esto. Voy a buscar lo siguiente. Ok, voy a borrar esto que estaba ya preparado. Preparé una listica. También le voy a mostrar esto aquí. Entonces, en esta lista, yo quiero buscar mermelada de grosella de la abuela. O bueno, no, vamos a buscar pez espada, que era lo que hicimos en este caso. El pez espada era pez espada. Para no confundirme, voy a copiar exactamente. Ok, pez espada. Eso es lo que voy a buscar. La función, ¿en qué consiste? Signo igual, función buscar V, busca una búsqueda vertical y abro paréntesis. Entonces siempre voy a tener una ayuda fantástica. Recuerden, si ustedes no quieren, porque se saben de memoria la ayuda, pueden utilizar la X para cerrar la ventana de diálogo. Y luego, si tienen duda y quieren saber cómo es la composición de la función, le dan al signo de interrogación para activar nuevamente la ayuda. Entonces, en primer lugar, yo voy a buscar el pez espada. Entonces, yo necesito decirle que yo voy a buscar A4. Bien, A4 es lo que quiero buscar. Luego, punto y coma es para mi siguiente argumento, el intervalo. Vamos a buscar el intervalo. El intervalo en este caso es en la hoja producto y voy a seleccionar desde A2 hasta E78. Muy bien. Siguiente argumento, punto y coma. Punto y coma. Punto y coma. Pues. Siguiente argumento es algo interesante porque yo les dije que iba a buscar el precio unitario,
pero en este caso nosotros no vamos a darle una referencia por D4, D8 o un rango o la columna D, sino es por el número de la columna del rango que seleccioné. En este caso, como yo seleccioné 1, 2, 3, 4 y 5 columnas, yo quiero buscar el resultado de la columna número 4. 1, 2, 3, 4. Entonces coloco el número 4. Punto y coma, y viene el último argumento. Y el último argumento es si está o no está ordenado. ¿Es un cierto o un falso, un 1 o un 0? En este caso no está ordenado y le coloco un 0, cierro el paréntesis y finalicé mi, mi búsqueda. ¿Ok? Al darle Enter, me aparece que el pez espada tiene un precio de 31. Vamos a ver si es verdad. Vamos al producto. Pez espada, 31. Aquí aparece, está muy bien. Entonces, fíjense cómo funciona el VLOOKUP. Hay un tema muy importante del VLOOKUP. La llave o lo que yo estoy buscando siempre es la columna 1. Él siempre va a seleccionar la columna 1. Por lo tanto, si yo estoy buscando por el código del producto, yo debo seleccionar esto que está aquí para que el código del producto sea la columna 1 y el precio en este caso entonces sería la columna 3.